Bienvenido a una nueva reflexión sobre educación. He reflexionado en esta serie sobre la existencia de unos seres humanos que, motivados por una irresistible inclinación a la búsqueda y acumulación de poder, han construido nuestra historia. Esta historia desde hace unos 10 o 12.000 años, desde la revolución de la agricultura. Todas sus aventuras en la búsqueda por el poder están consignadas en infinidad de libros sobre historia, sobre esa historia, que hoy podemos leer y concentrarnos en cualquier periodo de estos pasados miles de años. Ellos han sido los encargados de convertir esa historia en nuestra educación, que trasciende la educación académica. ¿Cómo han luchado por conquistar el poder? ¿Cómo lo han hecho? Dos formas. Una, la fuerza física en un comienzo, luego presionaban la creatividad de sus súbditos, de sus esclavos, de las personas que estaban cerca a ellos, para que cada vez les dieran más armas, al punto que hoy esta historia puede registrar con precisión que esa creatividad al servicio de esos seres que solo buscan el poder les ha entregado armas que pueden destruir físicamente nuestro planeta y la existencia de la vida que ha estado sobre este planeta. La segunda forma, nos han enseñado que hay unos seres superiores, de los cuales estos gobernantes son sus representantes en la tierra, que son inmensamente poderosos, todo lo saben, todo lo pueden, nos pueden dar y nos pueden quitar. La fuerza física derivó en las guerras, la existencia de estos seres derivó en las religiones. Hemos llegado entonces a la gran pregunta de siglos y que se han hecho infinidad de personas. ¿Existen estas fuerzas superiores, esos seres superiores que terminaron llamándose dioses? ¿O existe Dios? La pregunta de muchos siglos, insisto. No es el propósito de esta reflexión abordarla, mucho menos responderla, porque estoy convencido que la respuesta a esta pregunta proviene de creencias, no de argumentos. Pero además, creo que esa no es la pregunta que nos debemos hacer. La pregunta es, ¿por qué existen los dioses en las religiones politeístas y por qué existe Dios en las religiones monoteístas? Fíjese el cambio. No, la pregunta no es si existe o no. La pregunta es ¿por qué existen esos dioses y por qué existe Dios? Y de esta pregunta se derivan dos adicionales. ¿Por qué existen las instituciones
¿Por qué existen esa cantidad de organizaciones que se han creado en torno a las religiones? O sea, esa institucionalidad religiosa. Una pregunta. Y la otra, ¿por qué existe la creencia, la existencia de Dios de manera individual en cada ser humano? Cada ser humano que ha vivido y vive hoy ha estado expuesto desde muy niño y desde muy niña a la educación sobre la existencia de esos dioses o de ese Dios. La respuesta es doble al por qué. Una respuesta es porque la existencia de esos dioses sirvió de manera inmediata, digámoslo así, para aumentar el temor que todo gobernante que goza el poder necesita despertar en sus súbditos. El miedo es un gran aliado para quien le gusta y quien goza el poder. La fuerza produce temor, pero cuando no es suficiente la creación, la construcción de esos seres superiores, sirvió y complementó el dominio de la fuerza. Luego, era de esperarse que, al ser tan útil al poderoso, construyera toda una institucionalidad con jerarcas, de las cuales muchos años, muchos siglos, milenios, esos gobernantes eran la cabeza de esas religiones, de esas instituciones. Luego hay un elemento práctico de complementariedad al poder. Y segundo, existen en los individuos porque cuando, como lo hemos mencionado aquí, cuando hablamos de educación hablamos del cerebro, y si hablamos del cerebro hablamos de funciones racionales y creativas o míticas. Las funciones racionales maduran lentamente, las funciones creadoras maduran bastante rápido. En la niñez ya estamos muy abiertos a creer profundamente y de manera indeleble en mitos, en misterios, en dioses o en Dios, o en toda esa institucionalidad, todos esos mensajes asociados a la existencia de esos dioses o de Dios y a sus mensajes, a sus dictámenes, a los comportamientos que debemos seguir, a sus prácticas, a sus ritos. Los aprendemos muy rápido en la niñez. Fíjese usted entonces, ¿por qué existen o por qué existe, digámoslo así, en nuestro occidente, desde hace 2000 años, dominado por el cristianismo? Porque esas instituciones ya venían siendo probadas y muy útiles para que los poderosos aumentaran la satisfacción de tener poder en la tierra y atemorizándonos con la existencia del ser superior, porque él tiene un comportamiento ambiguo que depende de nosotros. Si nos portamos bien, nos da una buena cosecha; si nos portamos mal, nos lanza una inundación. Eso dicen los gobernantes apalancados en la fuerza y las armas y en las instituciones religiosas. ¿Qué vivencia de varios siglos es un testimonio de esta respuesta al por qué existe Dios y la religiosidad? América es un ejemplo maravilloso de esta realidad.
la religión no solamente sirvió para fortalecer el poder, sino también se sumó al gozo del poder. Se sumó al ejercicio mismo del poder. Después del descubrimiento de América viene la conquista. Fíjese usted, con guerreros y sacerdotes o misioneros. Para los misioneros, los nativos, los indígenas de estas tierras, eran unas bestias. Usted lo puede encontrar, esa misma palabra es la que se usaba. Eran unas bestias porque no eran cristianos. Venían a salvar su alma. Olvídese de que hay que pensar en el contexto. No, esto es eminentemente unas ansias de poder. Y lo vemos hoy. En cualquier contexto usted lo puede ver. Pero este de América es fascinante. Cierro el paréntesis del contexto. Los indios, por no ser cristianos, eran bestias. Los intimidaron, los atemorizaron, los derrotaron con los caballos, los arcabuces, las armas, la fuerza física, el maltrato, la esclavitud. Y la religión cristiana se habla del descubrimiento, pero realmente lo que hubo fue un cubrimiento, una destrucción de sus creencias, de sus conocimientos, de su sabiduría, de su cultura. Todo había que enterrarlo con la mano poderosa del cristianismo para que brotara sobre esta tierra esa verdad universal que es el catolicismo. La palabra asociada al catolicismo es universal. Luego se sumó al poder. Otra razón más por la que existen esas instituciones y esa creencia que hay que sembrarla desde muy niño. Conclusión. Y aquí partimos en estas reflexiones sobre educación. Porque concluimos entonces que la educación que hemos recibido por milenios está centrada en despertar miedo y respeto a unos gobernantes que fueron durante siglos representantes de Dios en la tierra y a quienes debemos un comportamiento tal como ellos lo señalan, porque si no somos objeto de castigo de Dios. Luego hemos sido condenados a ser inferiores a los gobernantes. Y así nos lo han dicho siempre. Los gobernantes son virtuosos. Hemos sido condenados a no expresar nuestra naturaleza, nuestra intimidad, nuestra propia esencia, sino a tratar de comportarnos como unos, los de la tierra y los de la religión dicen, siempre tratando de superar unos defectos que son infinitos en cada uno de nosotros, pecadores, nacemos, es más, con un gran pecado, desde el mismo momento de la concepción, ya dentro de nuestra madre cargamos un pecado terrible. Eso es una manifestación de poder que aprendemos en los primeros años de la infancia. Luego, como digo, a partir de ahora reflexionaré para tratar de encontrar el camino de la liberación de cada naturaleza, de cada uno de nosotros, porque en cada uno hay unos talentos naturales que claman por ser expresados y por ser requeridos en la naturaleza y muy especialmente en el trabajo al cual dedicaremos la próxima reflexión. Muchas gracias
y hasta la próxima.